emprendedores interesados en el rubro inmobiliario. Soy Vania Salazar y junto a Johnny Mendivil les doy la bienvenida a un programa más lleno de entrevistas exclusivas, novedades muy interesantes y por supuesto los mejores consejos al momento de vender tu propiedad. Por supuesto, si quieres estar muy bien informado, te traemos el bloque Infórmate Inmobiliario. Aquí hablaremos de 3 cosas básicas al momento de vender tu propiedad o remodelar tu hogar. Por supuesto, número 1 en las tendencias, porque al momento de remodelar el hogar uno quiere tener lo mejor de lo mejor, por supuesto. Y también el tema legal. Número 2, el tema legal. Todos tenemos que seguir al pie de la letra el tema legal porque no tengamos ningún problema. Y número 3, por supuesto, los precios. Todos queremos saber cuánto nos va a salir ese caprichito para que nuestra esposa tenga el mejor baño o nosotros tengamos la mejor habitación, por supuesto, y las visitas estén bien atendidas con nuestras decoraciones de última tendencia. Bueno, y también llegó el momento de mencionarles qué entrevistas tenemos hoy. Por supuesto, hoy tenemos a Juan Diego Clavijo. Él nos hablará un poco más de las licencias urbanísticas. Estaremos hablando un poco más de la arquitectura en Lima, por supuesto, aquí en el Perú y mucho más. Así que no te puedes perder esa entrevista. Gracias a mi partner Johnny Mendivil también tenemos otra entrevista con el arquitecto Josué Castilla, que nos estará hablando un poco más del tema de qué aspecto legal debo considerar al momento de adquirir, de comprar un inmueble. Así que ese tema está muy interesante pero además tenemos que contarles que tenemos un nuevo bloque gracias a Rubén Giral. Él es el agente inmobiliario de la Cámara de Agentes Inmobiliarios del Perú y trae el tema de ¿vendes tu propiedad? Escucha la voz de un experto. Así que todo este programa estará muy entretenido y con las mejores entrevistas para ti que estás interesado en este maravilloso rubro inmobiliario. Pero sin más que decir, nos vamos al primer bloque. Vamos al bloque Infórmate Inmobiliario y volvemos con más de Millennial. Hola a todos. Hoy día quiero hablar sobre el impuesto a la renta por venta de inmuebles. ¿Qué pasa si una persona natural va a vender su casa? ¿Le corresponde pagar el impuesto? ¿En qué casos no corresponde pagar ese impuesto? ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Cómo se hace la declaración y el pago? Empezamos. El impuesto es a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles, distintos a la casa habitación. La casa habitación no paga impuesto a la renta, efectuadas por personas naturales, sociedad conyugal o sucesión indivisa. Constituirán rentas gravadas de la segunda categoría siempre que la adquisición y enajenación de tales inmuebles se produzca a partir del 1 de enero del 2004. ¿Qué significa esto? Hay que analizar primero cuándo fue adquirido el inmueble. Si el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del 2004 y lo vende ahora, no paga impuesto a la renta. Pero si el inmueble fue adquirido después del 1 de enero del 2004, sí le corresponde pagar el impuesto a la renta, a menos que se declare casa habitación. ¿Cuál es el concepto de casa habitación? La casa habitación no paga impuesto a la renta. ¿Pero qué es casa habitación? Lo puedo resumir de la siguiente manera. Se considera casa habitación del enajenante al inmueble que permanezca en su propiedad, o sea, que sea tuya, por lo menos 2 años. Y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares. Pero ¿qué pasa si tienes más de un inmueble? Que también tenga las mismas características, que es de tu propiedad, que la tenga más de 2 años, que no esté destinado al comercio, industria, oficina, almacén, cochero similares. En ese tipo de situaciones será considerada casa habitación solo aquel que luego de la enajenación de los demás inmuebles resulte como el único inmueble de su propiedad. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? El cálculo del impuesto a la renta es de la siguiente manera. Precio de venta. A este precio de venta le vamos a restar el costo computable.
Precio de venta menos costo computable. Si genera ganancia, el impuesto a la renta es el 5% de la ganancia de capital. Para determinar el cálculo del impuesto a la renta, es importante reconocer el costo computable. ¿Qué es el costo computable? El costo computable vendría a ser si esta propiedad la compré o la recibí a título gratuito, puede ser por una herencia o una donación. Analicemos cada caso en particular. Si la casa que voy a vender yo la he comprado, entonces el costo computable será a título oneroso. ¿Qué viene a hacer esto? Si la adquisición es a título oneroso, el costo computable será el valor de adquisición. Yo vendo una casa en 500.000 soles, pero la compré en 100.000 soles. Entonces eso será mi costo computable. Pero estos 100.000 soles tienen que ser reajustados por el índice de corrección monetaria que lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas, incrementado con el importe de las mejoras incorporadas con carácter permanente. ¿Cómo será en el caso de que yo haya recibido una herencia o una donación? ¿Cómo será el costo computable? Si la adquisición fue a título gratuito, hay que analizar bien las fechas. Si la adquisición fue desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de julio de 2012, el valor de autovalúo será el costo computable, multiplicado por el índice de corrección monetaria, aplicado al año y mes de adquisición del inmueble. Pero si la adquisición del inmueble fue a partir desde el 1 de agosto del 2012, el costo computable será igual a 0, a menos que el transferente lo pueda acreditar su costo de manera fehaciente. ¿Cómo se paga el impuesto? El pago del impuesto se hace a través de este formulario, Guía de Pagos Varios. Tiene que tener número de RUT y el código al tributo es el código 3021. La declaración del impuesto se hace a través de este formulario virtual 1665, renta de segunda categoría, que se ingresa a través de SUNAT Operaciones en Línea con su clave SOL. Buenísimo. ¿Ya sabían qué impuestos pagar al momento de vender su casa? Yo creo que ahora ya lo saben. Ya sabes que toda propiedad adquirida antes del 1 de enero del 2004 no paga impuesto a la renta. Buenísimo, ¿verdad? Ahora nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Millennial TV. No te muevas porque tenemos mucho de qué hablar. FirstMed Pharma. Somos una empresa con más de 10 años en el mercado, dedicada a la elaboración de formulaciones personalizadas con más de 100 fórmulas modificadas por su médico, abarcando varias patologías. ¿Sufres de problemas metabólicos? ¿No reduces esos kilos de más? Tenemos para ti B-Slender, un supresor de ansiedad y apetito que contiene Camellia sinensis, Garcinia camboya, 5-HTP y guaraná, que en combinación serán tu mejor aliado para lograr esos resultados que tanto esperas. Comunícate con nosotros por WhatsApp o llámanos al teléfono fijo y síguenos en nuestras redes sociales como Botica Magistral FirstMed Pharma. Bienvenidos, ahora estamos en el Jirón Jacal, urbanización Los Naranjos, en Los Olivos. Acompáñenme a hacer este lindo recorrido. Vamos. Departamento en primer piso, área social bien iluminada, con 2 habitaciones amplias, más cocina y un baño, ubicado cerca a centros comerciales. Arcasa Perú te encuentra la vivienda de tus sueños.
Volvemos con más de Millennial Inmobiliario. Ahora nos vamos con la primera entrevista de hoy y para ello vamos a hablar de un tema arquitectónico. Y tenemos de invitado un arquitecto bastante experimentado en este rubro. Él es Juan Diego Clavijo. Nos va a hablar más sobre las licencias urbanísticas, porque sabemos que detrás de toda propiedad hay un extenso trabajo y maravilloso que él nos va a detallar ahorita mismo. Bienvenido a Millennial Inmobiliario, Juan Diego. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo es todo este trabajo detrás para sacar las licencias de cada obra? Creo que el primer paso es ver todo lo que son antecedentes documentarios, es decir, ir a las municipalidades, sacar todo lo que son documentos propios del terreno, certificados de parámetros, registro predial, etc. Toda esa información nos va a dar la data exacta de cómo está el terreno, ¿no? Ese es el primer documento importante porque también determina cómo se hace la construcción. Muchas veces, por decirlo, las medidas de una construcción reales son 5x10 y en registro está 5,48x10. Normalmente tenemos que siempre basarnos en los papeles y en los registros que están en las municipalidades. Eso es el primer paso, ¿no? Todo lo que son documentos, en que el proyectista se empapa de todos esos documentos en busca de la licencia de edificación. Ahí nace. Mire, hay bastante de este tema de que algunos preferimos no ir con los expertos, ¿no? Y hay algunas personas que deciden hacer sus propias casitas, ¿no? ¿Será que la licencia lo puede sacar cualquier persona natural? El trámite de la licencia es un trámite que lo hace cualquier persona, pero la información que se vuelca en los documentos para optar por esa licencia son documentos técnicos y finalmente tiene que firmarlos ya sea un ingeniero o un arquitecto. Entonces sí o sí tienen que buscar. Ahora, bajo la autoconstrucción, que es muy común, si no me equivoco, 9 de cada 10 viviendas en el Perú o Lima son autoconstruidas. Sí, lamentablemente tenemos esa costumbre de no buscar la formalidad. Entonces, al no tener esos papeles, al no buscar la licencia, el problema es que esa construcción no termina estando reglamentada o metida dentro de todo el sistema. Por lo tanto, si uno quiere pedir un préstamo, lo tiene como hipotecar, etc. Entonces, eso sería una de las razones más básicas del por qué es importante tener esto. Y luego, es un tema legal, ¿no? La licencia hace que unas personas revisen toda la información, ya sea de proyecto, etcétera, y vuelven a tu proyecto que cumpla con los parámetros, ya sea edificatorios, es decir, la parte arquitectónica, sobre todo con los parámetros de seguridad. Entonces, una edificación con una licencia tiene una serie de condicionantes seguras que a futuro, cuando el edificio esté construido, va a garantizar la seguridad de la persona. Lamentablemente, al no tener esa fiscalización, uno puede construirlo a criterio y no cumplir con normas de seguridad, que es finalmente algo importante para el usuario final, el que se va a mudar a la casa. Cuéntenos, ¿hay distintos tipos de licencias de construcción? Sí, a ver, están diferentes modalidades de licencia, ¿no? Hay unas muy básicas cuando uno quiere simplemente, cuando uno va a remodelar una casa, voy a cambiar el piso, no necesitas una licencia. Digamos, buscas algo que se llama una carta de acondicionamiento, en donde le avisas a la municipalidad que vas a hacer ese trabajo. No necesitas de por sí una licencia. Luego, si vas a construir una casita de 2 pisos, es un tipo de licencia o un tipo de modalidad, y así conforme va avanzando la dificultad o lo complejo de la construcción, llegas a modalidad B, modalidad C y modalidad D. La C es la más común, digamos, pero tienen diferentes variables. Y sí, efectivamente, hay diferentes modalidades en base a la complejidad del proyecto. Usted ahorita me comentó que, por ejemplo, si queremos cambiar nuestro piso de la casa, tenemos que pedir una licencia, un permiso, y tal vez se debe a que no estamos interfiriendo con la calle, ¿no? Con los peatones, pero tal vez sí con un ruido. Claro. La carta de acondicionamiento, efectivamente, no llega a ser exactamente una licencia, pero es importante porque le avisas a la municipalidad de que vas a hacer bulla, de que vas a botar desmonte, ¿no? Entonces hay una serie de condicionantes en paralelo. Ahora, la carta de acondicionamiento, si bien no buscas una licencia, sí estás dentro de los parámetros de una construcción normal, que es bulla desde las 7:30 hasta las 5, si no me equivoco, de lunes a viernes y sábados de 7:30 a la 1. Ese tipo de condicionantes que son para una licencia también se aplican para una carta de acondicionamiento.
Efectivamente, y esto es un mensaje para todos, si ustedes escuchan una bulla más de las 5 de la tarde, ustedes pueden llamar al municipio y decir, esta construcción está infringiendo la norma. Y esto es para cualquiera, si cumplas un gran edificio o cambies un enchape de un piso. Mire, eso es muy importante saber porque acá yo tengo unas construcciones que a veces no se pasan de la hora, mira, y es muy importante porque nosotros no sabemos en casa, nos quejamos, pero no sabemos y es importante que todos cumplan. Y también como, no solamente como persona que estoy construyendo cumplir, sino también como vecino que estoy escuchando que se están pasando. Claro que todos tenemos que contribuir a esto. Claro, hay un área de fiscalización dentro de toda municipalidad en donde debería uno poder llamar. Y hoy en día, con todo este, llámese boom de las construcciones, están bastante certeros a la hora de responder. Y finalmente, una municipalidad se debe a su vecino. Entonces, yo tengo una construcción que ha durado 2 años frente al edificio donde vivo. Efectivamente, había bulla horrible, pero nada, era lo que me tocaba. Pero claro, a partir de las 5, yo un par de veces conocía no voy a decir el nombre, conocía a una persona que trabajaba allí y decía, avísale al residente que si no para la bulla, yo voy a llamar a la policía. Entonces, sí es importante, claro, conocer los derechos que tenemos como vecino a un tema de tranquilidad también. Arquitecto, cuénteme, cuando un constructor va a comprar un terreno, solicita lo que es el parámetros urbanísticos. Claro. ¿Qué información podemos encontrar ahí? Un poco, a ver, cuando una urbanización, se urbaniza, se hace toda una lotización, etcétera, se da una característica al propio terreno. Entonces, la municipalidad, junto con el ministerio, etcétera, da un certificado de parámetros. El certificado de parámetros, la información más básica es cuánta altura puedes hacer, qué área libre deberías tener en tu construcción, dependiendo de la tipología de construcción, si es vivienda, comercio, oficina, cantidad de estacionamientos, alineamiento de fachada, es decir, cuánto tienes que colocar de retiro. Hay algunas viviendas, por ejemplo, si ves las viviendas en el centro de Lima, abres la puerta y ingresas a la vivienda. Aquí por los años 60, etcétera, el urbanismo dictó, no, haz un retiro, hay retiros de 3 metros, y en esta casa tiene un retiro de 5 metros. Toda esa información, retiros, altura, cantidad de estacionamientos, áreas libres, está en ese certificado. Y dependiendo, a veces el certificado te dice, ok, esto es para vivienda, pero también puedes hacer quizás comercio y te da otras características, ¿no? Es diferente. Pero es el primer documento en donde el proyectista comienza a diseñar. Sin el certificado de parámetros no se comienza ningún diseño, porque simplemente no sabes qué hacer. No sabes si puede ser 20, 5, 10 pisos. ¿Y dónde podemos adquirir un parámetros urbanísticos? El certificado de parámetros es gratis, bueno, debería ser, es de libre adquisición de las municipalidades. Las municipalidades tienen la obligación de darte, lo solicitas, ese certificado y tú simplemente tienes que dar el lote. Algunas municipalidades tienen esto hasta digitalizado. Tú puedes entrar, claro, un agente inmobiliario quiere comprar un terreno y no sabe qué es, puede ir a algunas municipalidades, entrar en la web y decir, ok, en este terreno yo podría hacer un edificio de 10, 20, 25 pisos. Es un documento libre que tiene que dar las municipalidades. Ya, y es muy importante saber todo esto al momento de construir, empezar una construcción. Arquitecto, mira, justo ahorita me mencionó que en el centro de Lima las casas están muy adelantadas. ¿Qué tipo o qué modelo de urbanismo hay en Lima? A ver, disculpe, efectivamente, ¿no? El urbanismo planteó de que se genere un retiro para hacer una diferencia entre la vereda y la casa. Esto es para un tipo de urbanizaciones muy residenciales, extremadamente residenciales, porque lo que generas es que separes a la vivienda de la calle, que el urbanismo moderno está en contra de eso. Si ustedes ven, bueno, las ciudades que son ejemplos de temas urbanos o laboratorios, como pueden ser Barcelona, París, la calle, la edificación está a pie de vereda, es decir, hay mucha interrelación entre la vivienda y la calle, ¿sabes? Y eso genera de que el propio usuario y lo que entendemos como ciudad es de nosotros. Lamentablemente, al separar, hacemos que la ciudad o nuestra casa termine donde termina la puerta y la calle es de alguien más. Cuando hay esa idea o hay esa concepción de que la casa o de que la ciudad es nuestra, por tanto, la vereda es nuestra, la calle y la pista es una parte del auto, pero debería ser también del peatón, etc. Entonces, en el centro de Lima antes, porque finalmente es un urbanismo de hace 300, 400 años,
la casa está a pie de vereda y lo que teníamos en ese tiempo era lo que una vez se llamó el zaguán, que es un ambiente previo antes de entrar a la propia vivienda y generaba que las personas estén mucho más relacionadas a la calle. Para terminar sobre este punto, me gusta mucho el urbanismo también, no quiero irme por otros lados, pero hay un gran urbanista, James Jacobs, que hablaba de un tema muy curioso que es ojos en la ciudad. Es decir, y lo resumo aquí, no hay mejor seguridad, voy a decirlo, que la viejita en el balcón. Es mucho más segura que 40 videocámaras o 60 serenazgos. No hay más seguridad que tú saber que hay alguien que te está mirando. Eso se está perdiendo y se intenta regresar a esa idea, ¿no? De que sea la propia ciudad mire la propia vivienda mire la ciudad, que no perdamos eso. Pero tal vez en este tema del urbanismo, que las casas están al pie de la vereda, tal vez las calles son más grandes. Por eso como que no se siente, porque acá en Lima, en ciertos lugares, las casas que están al pie de la vereda se sienten muy chiquitas y se sienten que tal vez un poco peligrosas, porque como hay mucha sombra, no hay mucha luz, en especial cuando hay edificios, tal vez se sienten un poco inseguros. Sí, efectivamente, hablamos, por eso te mencionaba el tema de la seguridad justamente. Esto es un tema bastante más complejo, que efectivamente hay un tema de ancho de vereda, ancho de vías, cómo debería estar configurada la ciudad en base a esos condicionantes. Pero como digo, sobre la seguridad, insisto, no hay más seguridad que una persona mirando desde realmente el balcón. Tenemos los balcones coloniales, el balcón de 50 centímetros, dicen que es la última, pues un balconcito miserable, pero en esos 50 centímetros... podemos chismear todo. Exacto, y eso, créeme, da un tema de seguridad. Ahora, cuando ya esto tiene que estar acompañado, como bien dices, del tema de la iluminación, de un tema del ornato público, es decir, que las veredas estén bien hechas, que las pistas estén bien hechas. Que la gente también sea más organizada. Todo ese deterioro hace que uno comience a perder el aprecio de la ciudad y se encierre en sus casas. Es lo que tenemos que tratar de cambiar esa idea. No nos encerremos en nuestras casas. Busquemos la calle como uso nuestro, finalmente. Mire, y algo que me preocupa también, hablando de las calles, es la sobrepoblación de autos. Cada año se incrementan más autos y o sea, ¿usted cree que está preparado Lima para tantos autos? Porque yo todo el tiempo veo fuera de mi casa 10 autos que no son míos, pero ellos están ahí ocupando mi casa. A ver, la única forma correcta de resolver el tráfico, los problemas en una ciudad, es el transporte público. Cualquier otra solución son, digamos, salvaguardas, pero el auto como tal no es una solución a un transporte público de una ciudad como la nuestra, que es de 10 millones. Estamos comenzando a hacer los metros, que, bueno, vamos uno y el otro ya está terminándose. Ya llegaron tarde porque sigue siendo una solución, pero yo no me acuerdo de quién, escuché una comparación muy buena que lamentablemente debemos de anchar las vías para que entre más autos. Yo estoy un poco gordito y como lo sé que cuando uno tiene las venas, ¿no?, llenas de grasa, lo que hace no es anchar la vena, lo que hace es dejar de comer grasa. Tenemos que reducir el parque automotor, volcando en camiones, en bicicletas, en buses, bicicletas, metro, y reducir los autos, ¿no? La solución no es ni crear vías más anchas, ni crear vías rápidas, no solucionan nada. Pasos a desnivel, que tampoco lamentablemente solucionan nada, lo único que hacen es, ok, salvaste el semáforo ese, pero el otro semáforo te complicó, digamos, por los pasos a desnivel. La solución definitiva realmente es un buen transporte. Eso es la base y democratiza la ciudad, porque un transporte público es más eficiente para una persona de escasos recursos, como un millonario que quiere llegar rápido y que sabe que la única forma de llegar de A a B es en el tren, que va a llegar rápido. Democratiza una ciudad. Y tal vez aumentando, no sé, el tema de las cocheras en los nuevos edificios, porque he visto que en los nuevos edificios ya hacen estas cocheras que son subterráneas, por pisos, ya no una sola ni afuerita, sino por pisos. Lo importante es, si vas a quitar algo, tienes que dar opciones. Entonces, por ejemplo, con respecto a lo que hablas, yo hablo comentaba, ¿no?, del transporte público, pero claro, no puedes quitarle a una persona el auto, porque si uno quiere salir de Lima, tiene que tener un auto, una cochera. Entonces, la idea principal no es, y espero que no se entienda así, ok, solo transporte público, nada de autos. No, también auto. Y para eso, efectivamente, tiene que haber un sistema de cocheras
no solamente, o sea, dentro de los edificios, pero también, por ejemplo, no sé, si uno quiere ir a los centros históricos o lugares donde están muy congestionados, como son los centros de los distritos. Lima creció por distritos antes de unirse todo. Sí es importante generar todo este tema de cocheras, tanto en los edificios como en las vías. Hay un ejemplo en una vía en San Isidro, donde hicieron un estacionamiento subterráneo y liberaron toda la primera planta, y ahora la vereda, la calle es mucho más amigable. Entonces, efectivamente hay que separar lo público de lo privado, y hay que ver quién asume los costos también, finalmente, porque un estacionamiento no es barato. Un estacionamiento subterráneo en un edificio es lo más caro que existe. Mientras más entierras un edificio, entonces tiene que haber un equilibrio entre cantidad de estacionamiento de un edificio y cuánto uses el agua. Por ejemplo, en Lima, en el centro de Lima, se sabe que es muy transitado y el tráfico a veces es insoportable porque todo el mundo quiere ir a comprar, todo el mundo hace sus compras por el centro de Lima. ¿Usted cree que es apto hacer un estacionamiento subterráneo para su urbanismo? Porque me imagino que hay muchas casas muy antiguas que corren peligro, entonces sumemos que le podemos hacer una cochera subterránea, ¿no? ¿Se podría en esos casos? No solo se podría, sino se debería, ¿no? En Londres, si no me equivoco, tú para entrar en tu auto al centro de Londres tienes que pagar un impuesto. Ahí ya es una primera barrera un poco más drástica, pero yo vivía en una ciudad, en Pamplona, en España, y alrededor, antes de entrar al centro, que era todo peatonalizado, cambiaba completamente la forma de pasearte, había alrededor varios, no sé la verdad porque no tenía auto en estacionamientos subterráneos, y vamos, es una obra pequeña. Finalmente el municipio puede hacer la construcción y pagarlo con un privado que quiere estacionarse. Claro, ya está colapsado el centro de Lima. Vamos a hablar de otro tema, que tenemos una ciudad que no es una ciudad lineal, entonces si tú quieres ir de A a B, siempre vas a pasar al centro de Lima. Hace poco tuve que ir a Comas a visitar un local y tuve que pasar al centro de Lima. Tuve que ir a Santa Anita, tuve que pasar por el centro de Lima. Siempre pasas por el centro. Lamentablemente eso va a ser difícil de cambiar. Pero sí, o sea, hacer que uno llegue al centro de Lima, ok, puedes llegar en tu auto privado y estás 3, 4, 5 cuadras antes, construyes un estacionamiento y se hace. Ahora, sobre la viabilidad de construir, hoy en día hemos llegado a la luna, se puede construir de todo. Claro, porque lo que uno se preocupa es que en las casas en el centro de Lima ya están, que dicen ayúdenme y nadie las ayuda, ¿no? Y yo creo que si, como usted dice, ¿no? En Londres hacen sus cocheras y pagan un impuesto para entrar al centro de Londres. Sería una manera de mejorar el centro de Lima, ¿no? Y hoy en día, Dios gracias, por lo que se está viendo, ya se están remodelando oficinas, ya se están remodelando edificios en el centro de Lima. Ya se está poco a poco volviendo a usar el centro como lo quería hacer, un punto neurálgico en la ciudad. Lo único que nos falta ahora es completar con los barrios de alrededor, ya sea Barrios Altos, El Rímac, etcétera, que tienen toda una carga cultural y filosófica muy fuerte. Hace poco dicto clases en una universidad, estudiamos el Barrios Altos por unos semestres. Claro, o sea, es bellísimo pasearse por Barrios Altos, pero la seguridad y también el mantenimiento, ¿no? Es unas casonas que si cierras los ojos y las remodelas, sería hermoso. Y aparte, como les decía, no solo la parte física, sino la carga cultural. O sea, hay un tema el propio criollismo nació ahí. Entonces hay una serie de familias que han nacido de ahí, ¿saben? O sea, tienes Bellas Artes por ahí. Entonces hay un tema, o sea, ya de por sí, ese tipo de barrios ya tienen toda una carga cultural. Incluso las tiendas, porque en el centro de Lima hay Ripley y eso, y aún así conservan su diseño histórico. A Dios gracias, felizmente el Lima está declarada patrimonio, entonces hay toda una serie de temas de conservar, pero no olvidemos que, conservar lo que se pueda conservar. Lamentablemente a veces queremos conservar cosas que ya están derruyendo y no, hay que derrumbar y construir algo. Y claro, porque también afecta a la seguridad del ciudadano que vive. Y tenemos que entender que Lima no comenzó en la colonia. Lima tiene mucho tiempo, entonces tiene muchos estilos arquitectónicos, no tiene un solo estilo. Entonces, y por distrito se dividen esos diseños arquitectónicos. A ver, claro, estamos hablando un poco de la parte céntrica de Lima, Barrios Altos, Rímac, y por la forma en la que creció Lima, que tenía los balnearios, porque San Isidro, Miraflores, Barranco tiene diferentes tipologías arquitectónicas, ¿no?
la casa rancho, porque claro, uno salía de Lima y se iba a bañar a Barranco. Sí, efectivamente hay diferentes tipologías, pero, como decía, si bien los distritos periféricos tienen construcciones tienen una antigüedad de 60, 70 o 100 años, Lima no es virreinal, Lima es mucho antes virreinal. Hay que repensar cuando uno quiera construir en el centro de Lima, qué cosas hacer. Interesante conversación hemos tenido sobre los diseños arquitectónicos de Lima. Por último, quisiera dejarle algún mensaje a los chicos que lo están viendo, a los también arquitectos, futuros arquitectos que están en esta carrera y aún tienen dudas sobre su carrera, si seguir, si no, porque sé que es bastante complicado, bastante trabajoso. Sí, efectivamente. Creo que una de las partes más bonitas de la arquitectura es que tiene la parte técnica y la parte artística, y las dos tienen que consensuar. Eso es, creo, algo muy particular de esta profesión, porque, claro, como uno aprende, estuvimos hablando de las licencias, que tiene toda una característica técnica que uno tiene que controlar, no deja de ser artístico. Entonces, y viceversa, tampoco es que sea solamente bonito un edificio si no cumple con la técnica. Entonces, bajo ese concepto se juntan las dos cosas, ¿no? La parte artística y la parte técnica, que es muy bonita como carrera, ¿no? Y como profesión sí es bastante apasionante, y tiene que ser apasionante porque es muy demandante, ¿no? En el sentido de, como profesión, y he podido trabajar y estudiar en otros países y todos son los mismos. Hay una dedicación muy interna, muy intensa, de trabajar en un proyecto durante, no sé, 40, 50 horas seguidas, durmiendo un par de horas. Pero a eso voy, o sea, uno termina apasionándose tanto que esas horas se pasan rápido y al final el producto que uno tiene es bastante satisfactorio. Y finalmente, como profesión, terminamos diseñando siempre un volumen arquitectónico, algo que se ve. Entonces, a veces uno pasea por la calle o pasea y dices, eso lo construí yo. Hace poco me paseo con mi hija por la Costa Verde y el malecón que remodelaron en San Miguel Magdalena. Yo participé en ese proyecto, entonces le puedo decir, bueno, ese tacho de basura lo diseñé yo, por decir, ya pasó así. Entonces, y usted me cuenta que tiene experiencia en Europa. Sí, estudié 2 años en Europa, sí. Un máster Una maestría en diseño arquitectónico en la Universidad de Navarra. Mire, y usted ha traído tal vez esa experiencia o esos diseños urbanísticos de allá acá. ¿Cómo ve la diferencia? Quizás la mayor diferencia es, como el tema del uso de la ciudad, ¿no? Entonces, las calles están hechas para los peatones, eso es lo principal. ¿Los autos pueden pasar? Sí, pero a veces en ciertas partes ya muy cerradas, solamente de noche, y en otros con cierta reglamentación, ¿no? Pero creo que la mayor diferencia es que el propio ciudadano entiende que la ciudad es de él, y que el responsable de que la ciudad esté bien es de él, y que las autoridades simplemente son posiciones que ayudan a terminar eso, ¿no? Entonces, eso para mí fue lo más diferente que encontré, pero tampoco verlo desde el tema fatalista, porque uno dice, no, que estamos en Sudamérica, Lima. Si nosotros vemos fotos de, no sé, Ámsterdam, que puede ser ya el paraíso, el cuento de hadas, la ciudad, Ámsterdam hace 40, 50 años, era el mismo caos, con estacionamiento por todos lados, que fue que la población dijo, bueno, hasta aquí quedó, comenzó a presionar para que se utilice y que el propio municipio cambie la conceptualización del uso del auto para el peatón. Entonces, eso para mí ha sido fue el mayor cambio, el de usar la ciudad, ¿no? Entonces, y usar la ciudad de buena manera. Quiero que también finalmente terminar en ese tema, ¿no? En el sentido de, uno dice, ok, una ciudad de noche es una ciudad para ir a hacer fiestas, etc. No, había barrios en donde uno podía salir. Yo veía, era muy curioso porque estábamos en invierno y los inviernos son de 5 o 10 grados bajo cero, donde salía la gente con el cochecito con su bebé. Entonces era un lugar, y era un bar, pero era un bar donde podía juntarse una familia. Entonces, no solamente usar la ciudad, sino usar la ciudad en cualquier momento, en cualquier lugar y cualquier persona. Que es algo muy bueno para la salud también, porque por ejemplo en pandemia vimos que como todo el mundo aprovechó en salir a la Costa Verde a caminar, a manejar bicicleta cuando no habían carros, los días que no podíamos utilizar carros, como la gente, todo el mundo estaba feliz de salir a caminar, a conocer de manera tranquila. Eso es algo muy importante que usted que me cuenta que en Europa se ve y que sería muy bueno implementarlo aquí para que todos podamos vivir mucho mejor, tal vez. Apuntamos a eso. Sí, efectivamente, la pandemia
de todo lo malo que tuvo, quizás nos ayudó desde lo urbanístico a eso, a entender que la ciudad finalmente es nuestra. Por último, ¿nos puede dejar sus redes sociales para que lo contacten? No tengo muchas redes sociales. Pero, ¿O número de contacto? Sí, bueno, mi número es 991-314-807. Soy Juan Diego Clavijo. Nada. Un gusto haberlo tenido acá en Millennial Inmobiliario y esperemos poder volvernos a ver para seguir hablando de este maravilloso tema del urbanismo arquitectónico. Vale. Un gusto. Con ustedes no se muevan porque volvemos con más de Millennial Inmobiliario. Así que vamos a una pausa comercial y volvemos con más. ¿Cansado de tu oficina pequeña? Que cuando quieres ir a tu reunión, el ascensor está lleno y tú estás muy apurado camino a tu RU. Y no solo eso, tus clientes necesitan estacionamiento y ya están ocupados. Es hora del cambio, porque si no te has dado cuenta, ya creciste y necesitas una oficina mucho más grande. Tranquilo, nos encontramos en San Borja, exactamente en Romero Hidalgo, y aquí tenemos para ti lo que necesitas. 280 metros cuadrados con 6 ambientes, 3 baños y una linda terraza con un precioso jardín. Además, cuenta con cochera para 2 autos. Todo esto por tan solo $2.000. Y tu comodidad, por supuesto. Arcasa Perú te encuentra la casa de tus sueños. Arcasa Perú. ¿Recuerdas cuando nació Manolo? La época en que remodelamos nuestra casita. Era chiquita, pero muy acogedora. Cuánto trabajo. Las ideas. La satisfacción de que era nuestra, la felicidad en ese entonces. Luego vinieron nuestros hijos. Crecieron y ahora lo disfrutan nuestros nietos. Romasa, creando el ambiente que sueñas. Y continuamos con más de Millennial Inmobiliario y por supuesto llegó el momento de darle el pase a mi partner Johnny Mendivil, quien vía Zoom está entrevistando al abogado Josué Castillo. Ellos dos nos traen un tema muy interesante que es el qué aspectos legales debo ver antes de adquirir una propiedad. Es un tema muy interesante para todos los que están en ese proceso, así que sin más que decirles, vamos a la entrevista. Muchas gracias, Vania, por el pase. Bueno, les comento que hoy día me acompaña un gran amigo, el abogado Josué Castillo,
abogado especializado en temas inmobiliarios, y vamos a consultarle algunas preguntas legales. Bueno, en estos tiempos se escucha mucho sobre el invertir en bienes raíces, construir. Entonces, antes de invertir en bienes raíces o construir un edificio o vender lote de terreno, hay que tener conocimientos básicos legales sobre el momento de adquirir una propiedad. Y ahora le voy a preguntar aquí a mi amigo José Castillo, abogado especialista en temas inmobiliarios, ¿qué debo considerar al momento de comprar un inmueble? Bien, buenas noches, Johnny, buenas noches a toda la audiencia de este sintonizado programa. Sí, pues últimamente está como muy en boga, ¿no? Esto de los bienes raíces, ¿no? De las inversiones. Hay mucha gente que está, digamos, incursionando, ¿no? Haciendo sus pininos. Hay quienes vienen ya de otros sectores, se están reinventando, cuentan a veces con capital para invertir y a veces se dejan llevar pues por cosas muy aparentemente bonitas. Hay físicamente cosas muy bonitas, hay terrenos muy bien ubicados, o hay de repente departamentos, desarrollos, proyectos, qué sé yo, que están todos muy bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa, porque si el aspecto legal, los documentos no están en regla, no están en orden, no va a ser una inversión segura, o ni siquiera se va a poder de repente, digamos, llegar a un saneamiento, a una titulación completa, ¿no? Partamos por el principio. A ver, yo recomendaría empezar por saber si quien nos va a vender es realmente el propietario inscrito en los registros públicos. Existe, pues, diferentes formas de adquirir información a través de la publicidad registral, una copia literal, un CRI, un certificado registral inmobiliario. Nos va a dar la seguridad de que estamos hablando con el titular, con el propietario. Los registros públicos están ahí para eso. Es una vitrina donde se exhibe todos los inmuebles con sus propietarios y con su situación jurídica, con sus gravámenes, con sus hipotecas, con lo que pudieran tener, anotación de demanda, qué sé yo. Entonces nos vamos a encontrar ahí con información de una fuente oficial y fidedigna. Incluso yo recomiendo ir más allá, ir a los títulos archivados de los registros públicos, ya eso es un tema un poquito más extenso que se puede explicar en otro momento, es decir, el sustento, ¿no?, de las inscripciones. Por otro lado, tenemos en otro horizonte la municipalidad. Tenemos que saber cuál es la situación en la municipalidad. Si esa persona también figura como el titular, como el contribuyente, ¿no? Y si la descripción del inmueble coincide con la de los registros públicos, para que no tengamos problemas en el futuro, y si la identidad del propietario es la misma. Inclusive tenemos que ir a los documentos de identidad del propietario, es decir, DNI, carnet de extranjería, si hay un apoderado, vigencia de poder, si es una empresa, mayor razón también, ¿no? Facultades para celebrar contratos, etc. Entonces, hacemos un estudio de títulos. Y viene a ser más o menos lo mismo que hacen los bancos cuando van a prestarle dinero a alguien que va a comprar, ¿no? Le dice, señor, ya usted tiene capacidad de endeudamiento, le podemos prestar, pero queremos saber qué quiere comprar porque nosotros necesitamos inscribir una hipoteca, ¿no? El banco se protege. Sí, tráigame entonces la copia literal, el CRI le pide el banco, tráigame el testimonio de adquisición de ese vendedor, ¿no? Tráigame HRPU, que son los formularios del autoavalúo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que estar pagado el impuesto, ese es otro tema, pero en un primer momento tenemos que ver que todo esté en orden, todo esté en regla. Si todo coincide en este estudio de títulos, entonces ya podemos tomar en serio la inversión, ¿no? Sí, porque no estamos hablando de inversión de poco dinero, estamos hablando de una inversión que es importante. Ahora, como tú bien mencionas, ¿no? Hay que ver tres frentes, ¿no? Registros públicos, municipalidad, repito lo que tú siempre haces, ¿no? Y los documentos de identidad. Pero al momento de que uno desea comprar una propiedad, siempre resultan a veces frecuentes algunos, ¿cómo decirlo? Preguntas frecuentes, cosas uno que ve frecuentemente al momento de ver ese tipo de documentos. ¿Cómo se vende? Pues cómo se compra, cómo se vende una propiedad. ¿Cómo se celebra un contrato de compra-venta, ¿no? Porque es compra para uno y es venta para el otro, ¿no? Es un acto simultáneo. Bueno, comprar un inmueble pues no es lo mismo que comprar un carro ni que comprarse pues un celular. Tiene distinta formalidad, ¿no? Comprar un carro hay que ir al notario también, ¿no? Pero es para otra cosa, para un acta notarial. En cambio, un inmueble hay que pasar por tres momentos.
Primero se tiene que suscribir una minuta. Primero hay que redactar la minuta, hay que acordar los términos de la minuta. La minuta es el contrato, ¿eh? No es otra cosa, no es nada más. Es un contrato, solo que en vez de comenzar diciendo conste por el presente documento, el contrato de compra-venta, dice señor notario. Es una solicitud, ¿no? Sírvase elevar a escritura pública el presente contrato de compra-venta, y ahí viene las cláusulas, ¿no? Para la identificación de las partes y las cláusulas, ¿no? El vendedor es el propietario de tal inmueble, el comprador es esta persona, el precio pactado es tanto, por el presente documento se vende, la modalidad, la forma de pago es la siguiente, se declara que hay o no hay gravamen. Es decir, hay ciertas cláusulas que ya son de rigor, ¿no? Que los abogados ponemos en las minutas, que por cierto tienen que llevar sello y firma de abogado autorizando la minuta y responsabilizándose por el contenido de la misma. Entonces es el primer momento. Y a la vez es el primer filtro también, pues, ¿no? Porque el abogado que va a revisar, la minuta, va a revisar la documentación. De ahí viene la notaría, que es el segundo filtro, y además es el momento en que ese contrato a un privado se eleva a escritura pública, es decir, eleva su categoría jurídica. Por eso se dice, sírvase elevar a escritura pública, porque asciende, ¿no? De categoría jurídica, deja de ser un contrato privado, cuya característica principal es que solo es obligatorio entre quienes lo han firmado y no es oponible frente a terceros, mientras que la escritura pública ya es oponible frente a terceros. Es decir, si viene un tercero, por decir, un acreedor, a embargarle al que compró con un documento privado, o los herederos del vendedor a reclamarle al que compró con un documento privado, va a ser bien difícil que se pueda defender con su documento privado. En cambio, con una escritura pública, es un escudo de protección jurídica que puede sacar cada vez que alguien le cuestione su derecho, porque tiene una escritura pública y es oponible frente a terceros. Pero para no tener que estar sacando el escudo cada vez que venga un acreedor, un heredero del anterior propietario, lo mejor, lo ideal es llegar a ese tercer paso, ese tercer momento, que es la inscripción registral. Con la inscripción registral, la escritura pública queda ahí a vista de todo el mundo. Hay un principio dentro de los registros públicos, que es el principio de publicidad, por el cual se presume que todos tienen conocimiento de la inscripción, porque todos tienen acceso libremente a la inscripción. Entonces, ya no necesitas sacar el escudo cada vez que alguien cuestiona tu derecho, sino que ya está ahí. Ya estás en la vitrina de la que hablábamos hace unos instantes. Se está exhibiendo el inmueble con el nuevo propietario. Yo soy el propietario, ahora sí. Que ya lo era desde que se firmó la minuta. Ojo, en el momento en que se firma la minuta, se produce la transferencia del derecho de propiedad, ¿ya? El derecho de propiedad es el poder jurídico de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un inmueble. Se adquiere en el momento en que se firma la minuta, que se exterioriza la voluntad del vendedor. Sin embargo, puede haber cláusulas de reserva de propiedad, que es otro tema, ¿no? Se eleva a escritura pública para protocolizarse, protegerse, elevar su jerarquía jurídica, pero el contrato es el mismo inmueble, el mismo comprador, el mismo vendedor, el mismo precio, la misma forma de pago, solamente que ahora el contrato se ha puesto terno, ¿no? Ya no está en polo, ya está en terno. Escritura pública. Y cuando se eleve a la inscripción registral, ya va a estar, digamos, en vitrina, ¿no? Ya va a estar protegido por la publicidad registral. Esa es la base fundamental de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. No, sí, excelente, ¿verdad? Las recomendaciones, porque estos son de los pasos básicos o los conceptos básicos que toda persona debe tener al momento de adquirir una propiedad, ya sea para vivir o para inversión, pero estos temas básicos tienen que ser conocidos por estas personas y verificar, ¿no? Justamente todos los pasos que por ahí nos recomendó el abogado José Castillo, abogado inmobiliario. Y más bien, desde aquí, muchísimas gracias, José, de verdad, por acompañarme, por tus consejos. Y bueno, asesórense, señores inversionistas, señores interesados en este lindo mundo de los bienes raíces, asesórense. No todos pueden saber de todo. Tengan un contador brillante como Johnny Mendivi. La entrevista era contigo. Tengan por ahí un arquitecto, un ingeniero y, ¿por qué no?, un abogado. Somos un mal necesario. José Castillo, por favor, dinos cómo poder ubicarte para algunas consultas legales, temas que necesitan las personas al momento de decidir comprar y vender un inmueble. ¿Cómo te encontramos, por favor? Bueno, lo único que tengo es una página de Facebook. Yo soy un poquito en eso conservador. Es un fanpage, se llama, ¿no? Que sale como está ahí, creo, sale mi nombre, Josué Castillo, abogado inmobiliario. ¿Todo junto, sí, o separado? Palabra por palabra, Josué Castillo, abogado inmobiliario. Y sale, pues ahí está
Ahí hay algunos consejos, videos. Ya no hay mucho últimamente realmente porque durante la pandemia es que estuve grabando algunos videos. Y ahí están las conferencias que se dictan también, ¿no? O sea, y bueno, por ahí está el contacto también para cualquier asesoría. Muy bien. Listo, amigo, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, te cedo el paso, Dania, para seguir con este bonito programa. Nos vemos. Chau. Y ya estamos de regreso con más de Millennial Inmobiliario, y después de estas maravillosas entrevistas con Johnny Mendivil, les presento a Rubén Giral. Él es agente inmobiliario de la Cámara de Inmobiliaria del Perú y nos trae un tema muy interesante. ¿Vendes tu propiedad? Escucha la voz de un experto. Sin más que decirle, adelante, Rubén. Muchas gracias, Vania. ¿Quieres perder mucho dinero? No sigas estos consejos. Hoy me gustaría hablarte de las posibles carencias, los problemas que enfrentarás y que tendrás que resolver de alguna manera si decides vender tu propiedad sin la ayuda de nadie. Piensan que todo lo que se necesita es poner un anuncio en los portales inmobiliarios, pasarle la voz a unos agentes, poner un cartel frente a la propiedad y pasar la voz a amigos. Craso error. Vender una propiedad es un proceso muchísimo más complejo que requiere una serie de conocimientos, habilidades y experiencia, sobre todo en el sector inmobiliario. Sin todo esto te garantizo que vas a perder mucho dinero en la venta, y lo más triste es que ni siquiera te vas a enterar que lo perdiste. Te lo digo con la experiencia de casi 25 años de vender propiedades. Sin ayuda es una clara receta para el desastre. En este negocio, como todo en la vida, lo barato sale caro. Pero si en algo tienes razón, es que cualquiera sin conocimientos puede vender tu propiedad. Pero venderlo sin perder dinero y encima obtener el más alto precio de mercado, para eso sí vas a necesitar la ayuda de un profesional que maneje todo lo que debe manejar un profesional inmobiliario. Ahora voy a tratar solo algunos de los problemas que enfrentas como propietario si tratas de vender tu propiedad. Primero, no cuentas con experiencia en venta de inmuebles. Vas a cometer todos los errores que comete un novato. Es que no estás vendiendo un par de zapatos viejos, estás realizando una de las operaciones financieras más importantes de tu vida, con muy poco o nada de experiencia en el tema. ¿Cómo crees que va a terminar esta aventura? Comercialización y marketing. Necesitas contar con la experiencia y los recursos para comercializar tu propiedad de manera efectiva. Elaborar un plan de marketing personalizado, ojo, digo personalizado, hecho a la medida de tu propiedad. Un buen plan de marketing es como confeccionar un buen terno hecho a la medida. También tienes falta de conocimiento en el mercado. No tienes acceso a datos actualizados del mercado que van a ayudarte a fijar el precio correcto para tu propiedad. Sin este conocimiento vas a sobrevalorar el inmueble probablemente. Y lo que va a pasar es que vas a sobreexponer tu propiedad frente a los compradores, manchando el proceso de venta. En el negocio inmobiliario esto se llama quemar la propiedad. Si tu propiedad permanece más tiempo del necesario en el mercado, esa sobreexposición hace que pierda valor económico ante los ojos de los posibles compradores. También requieres conocimientos y habilidades en negociación inmobiliaria. Tú puedes ser muy bueno, excelente negociando en tu negocio o profesión, pero eso no significa que seas un buen negociador de bienes raíces. No conoces todos los entresijos del mercado inmobiliario para obtener el mejor precio posible por tu propiedad. Sin esta experiencia vas a terminar recibiendo una oferta más baja de lo que realmente merece. Esto obviamente incluye publicar tu propiedad en varios sitios web, realizar campañas en paralelo a estas publicaciones. De ser el caso, realizar jornadas de puertas abiertas, así como también, llegado el momento, establecer contacto con otros agentes inmobiliarios que se sumarían a la venta del inmueble. Sin este marketing es posible que tu propiedad no llegue a una amplia audiencia de compradores potenciales. Todo esto con la finalidad de llegar a ese candidato que está dispuesto a pagar más por tu propiedad, ese que tiene realmente el bolsillo gordo. También necesitas conocimientos legales. Cuando vendes una propiedad hay una serie de documentos que han de ser verificados y otros muy bien redactados, como son separaciones, arras, el mismo contrato de compraventa, estudio de títulos, etc. Son requisitos legales que no puedes fallar. Conocer y comprender todos estos puntos son requisitos y debes asegurarte de que se cumplan. Sin una buena guía, podrás estar expuesto a consecuencias que acarrean responsabilidades legales, con un alto costo económico para ti.
Temas tributarios. Has de tener conocimiento para realizar un buen cálculo de los impuestos, plazos de pago, etc., para no incurrir en castigos o moras que terminan afectando tu economía. Conocimiento en home staging, o en español, la puesta en escena de la propiedad. El gran desconocido por muchos agentes inmobiliarios y sobre todo por los propietarios que quieren vender su propiedad. Un ejemplo que te puedo poner es muy sencillo. Si vas a vender tu auto de segunda mano, obviamente lo lavas, lo reparas, lo perfumas, lo abrillantas, lo pones en las mejores condiciones, hasta lo afinas, gastas dinero en él. Que no es un gasto, estás invirtiendo, obviamente. Todo esto lo haces para cautivar y atraer al comprador. Lo que tú estás buscando es obtener un mejor precio y venderlo en un tiempo razonable. Y como consecuencia ganarás unos cientos de dólares más. Ahora, ¿te imaginas la cantidad de dinero que pierdes por no poner en escena tu propiedad para la venta? ¿Por no hacer home staging? De eso se trata. Si todavía estás considerando vender tu propiedad sin un agente inmobiliario, te insto a que lo consideres. Los riesgos son simplemente demasiado altos. Al trabajar con un agente de bienes raíces calificado, y ojo, te estoy diciendo bien calificado, no todos lo están, conozco muy bien mi sector. Con uno bien calificado vas a conseguir vender tu propiedad al más alto precio de mercado en el menor tiempo posible y con el mínimo de inconvenientes para ti. Estos son solo algunos de los aspectos básicos que debes contemplar a la hora de vender tu propiedad, ya que si no lo haces bien, lo repito como un loro, vas a perder mucho dinero. Y de paso, si eres agente inmobiliario y estás interesado en especializarte en esta hermosa profesión y desmarcarte de tu competencia con las más avanzadas técnicas inmobiliarias a nivel internacional aplicadas al día de hoy, puedes enviarme un WhatsApp al 955-793-271 que gustosamente podemos conversar al respecto. Por favor, déjanos tus comentarios, inquietudes y sugerencias sobre qué temas quieres que tratemos en las próximas presentaciones. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal para seguir hablando de temas inmobiliarios. Gracias y muchos éxitos en tu emprendimiento. Soy Rubén Giral, agente inmobiliario y presidente de la Cámara Inmobiliaria del Perú, formado en Europa con casi 25 años de experiencia inmobiliaria en el mercado europeo y peruano. Los dejo con Vania. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Y si estás buscando vender tu propiedad sin ayuda, ya sabes, tienes que escuchar los consejos de un experto. Y todos los programas traemos muchos expertos para ti, para que estés muy informado. Por supuesto, todos los programas nos ves los sábados a las 5 de la tarde. Y es fácil, si no tienes cable, no te preocupes. Nos encuentras en el 18.5, simplemente con tu antenita de conejo. Es muy sencillo, o si no, también nos encuentras en nuestra página web www.millennial.news y por supuesto en nuestras redes sociales como Millennial TV. También el tiempo se nos ha acabado, pero no me puedo ir sin antes agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a Arcasa Perú, que es uno de nuestros auspiciadores más importantes. Sin ellos este programa no sería posible. Además que sabes, si estás vendiendo tu propiedad, estás alquilando tu vivienda o departamento o todo tipo de propiedad, ellos se encargan de todo este proceso por ti. Así que los puedes contactar en su página web como www.arcasaperú.com o también en todas sus redes sociales. Además, están en expansión. Si eres un agente inmobiliario en cualquier parte del Perú, ellos están interesados en que te unas a ellos. Y por supuesto darle las gracias a Romasa, que es una empresa que nos está apoyando mucho a esta linda causa de llevar la educación al Perú profundo, por supuesto, para que los chicos y grandes también estén enterados de todos los rubros educativos y por supuesto profesionales que ellos quieran acceder. Por supuesto, ya saben que si tú estás pensando en remodelar tu casita, tu departamento, todo lo que tú quieras, ellos tienen lo ideal para ti, así que no lo pienses dos veces. Tienen todo en baños, pisos, porcelanatos y demás. Así que no te olvides de contactarlos a sus páginas web www.romasa.com.p o en todas sus redes sociales como Romasa. Gracias, Romasa. Por supuesto, también darle las gracias a Chasqui Router, que ellos son nuestro auspiciador más querido. Ellos llevan la educación a los niños del Perú profundo. Con estos Chasqui Router, estos niños pueden acceder a una biblioteca virtual llenecita de información para que ellos puedan crecer al nivel cultural, por supuesto, para que ellos estén más informados al momento de elegir una carrera.
y puedan tener mucha más variedad de educación. Por supuesto, si eres una empresa de responsabilidad social, una ONG o simplemente eres un alcalde o una persona natural que quiera y tenga las posibilidades de sumarse a este proyecto de llevar la educación al Perú profundo, estás súper bienvenido. Nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos para que estos niños puedan crecer con esta educación que es fundamental para ellos, para que tengamos unos ciudadanos con mucho mejor empleo, para que todos seamos también más felices. Por supuesto, ¿quién no quiere ver a nuestros niños estudiando y que puedan graduarse en una carrera que ellos estén muy entusiasmados de aprender desde muy pequeño? Así que no se olviden de sumarse a este proyecto. Nosotros los vamos a estar recibiendo, por supuesto, con un abrazo muy grande, y los puedes encontrar en todas sus páginas como Chasqui Router o en su página web como www.chasquirouter.com. Y sin más que decirles, tengo que despedirme, pero yo me voy feliz y contenta porque este programa estuvo lleno de novedades, de entrevistas exclusivas y mucho más que todos los programas. Yo les prometo que traigo información muy relevante para ustedes. Así que bueno, me voy feliz y contenta porque yo cumplí. Y con esto será hasta el próximo programa, ya saben, a la misma hora y en el mismo canal por Millennial TV. Chau, chau, chicos.